esta oportunidad yo estoy presentando lo que es el libro que he realizado, denominado La estadística en salud en tus manos, ¿no? Básicamente este libro está editado y ha surgido debido a que he realizado he dado clases múltiples respecto a esta temática, tanto en pregrado como posgrado. Entonces, de esta manera ha surgido el libro, ¿no? Es también aplicable a otras unidades académicas o a otras ciencias, pero un poco he enfocado en esta parte en la salud, porque trabajo bastante en la área de salud actualmente. Entonces, por eso es el nombre de Salud en tus manos, ¿no? No he hecho énfasis, digamos, en una estadística, de decir un libro en bioestadística, ¿no? Porque la estadística es aplicable a todas las áreas, ¿ya? Entonces, un poco solamente he mencionado toda la parte que es la área de salud en muchos de los ejemplos, y básicamente también hay algunos toques que son más un poco a la salud, ¿no? Implica varios de los capítulos a todas las temáticas que he ido dando en el transcurso del tiempo, en los diferentes cursos que he ido dando. El libro actualmente tiene 8 capítulos, que va desde lo más importante que son los conceptos básicos. Entonces, lo importante que he visto a medida que he ido enseñando, y que también voy haciendo apoyo de estadística en los varios proyectos de investigación, he partido de lo más importante, que sería hacer una relación con el método científico, ¿no? Entonces, ahí ha surgido y he dicho exactamente en qué punto del método científico estaría inmerso la estadística, o sea, desde dónde hasta dónde abarca. Entonces, en todos los capítulos, como les decía, en el primer capítulo viene la parte mucho más básica, fundamental, y en este caso he hecho un énfasis al área de salud. Y luego ahí he ido desmenuzando, digamos, desde cuál es el método estadístico, qué partes tiene, y luego la población, la muestra, el tamaño, etcétera, etcétera. Dentro de esto, también otra parte importante, además de ver exactamente cómo nace y dónde va a apoyar la estadística, es tener una idea. Nace de la idea y va haciendo todos los procesos, ¿no? El problema, etcétera, etcétera. Y luego llega a la parte estadística, que es el procesamiento en realidad de la información. Y lo que más, digamos, he visto y es necesario en todo este trajín de hacer el libro es empezar a definir las variables, o sea, las variables con las que vamos a trabajar, definir qué tipo de variable es, porque es muy esencial ver esa variable, a qué tipo de test estadístico nosotros lo vamos a poder trabajar en esta variable, ¿no? Entonces, siempre dentro del método estadístico, luego de definir, digamos, cuál va a ser nuestra variable de estudio. Por ejemplo, podemos decir, yo quiero saber el promedio de edad de ciertas personas, o quiero saber, digamos, cuántos varones existen, cuántas mujeres, todo eso. Una vez de definir en el estudio con qué variable vamos a trabajar, inmediatamente nos vamos a ver la parte de recolección de datos, ¿no? Que llegaría a ser el tercer capítulo. Entonces, decir cómo vamos a obtener esa variable, ¿no? Entonces, para ver la recolección de datos también se hace énfasis además de ver si van a ser datos que ya existen, y eso dependiendo también del tipo de estudio, ir a recolectar de esa manera, o sea, recurrir a datos que ya existen o hacer datos que nosotros en el momento vamos a obtener. Entonces, para poder en ese momento obtener, tenemos la parte de hacer una observación. Seguramente si yo estoy haciendo un estudio, por ejemplo, en hospitales, tal vez solamente voy a hacer una observación de lo que está pasando con algunos niños. Si, por ejemplo, quiero saber, ¿no?, qué pasa con algunos niños, entonces voy a hacer una observación directa, o si no, a veces hacemos a través de encuestas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esos datos, pasamos a hacer el resumen. ¿Cómo vamos a procesar esa información, ¿no? Si vamos a contar, si vamos a utilizar medidas descriptivas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente también se hace énfasis en el capítulo 4.
Luego pasemos al capítulo 5, que sería cómo vamos a presentar esa información que hemos obtenido, ¿no? Entonces, podemos hacer solamente en forma literal, podemos hacer a través de tablas, a través de gráficos. Entonces ahí también se explica decir cuándo vamos a utilizar una tabla, cuándo una gráfica. Y también en la gráfica hay que ver qué gráfica es la más importante, ¿no? Porque no todas las gráficas sirven para todo, sino que siempre tenemos que partir siempre del tipo de variable para hacer estas gráficas, ¿no? Luego pasamos a hacer en el otro capítulo son las medidas descriptivas que se utiliza para más que todo para variables de tipo cuantitativas continuas, es decir, que podemos contarlas, ¿no? Y posteriormente pasamos a la parte en el capítulo 7 que sería las probabilidades, ¿no? Entonces siempre manejamos nosotros probabilidades, entonces ¿qué probabilidad hay de que, digamos, hoy todos los que estaban programados se pueda hacer la entrevista, ¿no? Entonces eso siempre manejamos general. Y finalmente en el capítulo 8, que sería el final, se hace una estadística inferencial. Entonces ahí se habla de digamos, partiendo de que dividiendo, digamos, la estadística en una estadística descriptiva e inferencial, me voy un poco al concepto de estadística descriptiva, que es lo que, como comúnmente se dice, lo que se ve se anota. En una estadística descriptiva, lo único que hago es digo, la situación es esta, tanto tengo por ciento de enfermos, tanto por ciento de no enfermos. En cambio, en una estadística inferencial, esa información que tengo, dependiendo de la muestra que yo tengo, hago una inferencia a la población. Es decir, que yo tengo una muestra significativa y de lo que yo digo, digamos, cuántos enfermos hay, yo puedo extrapolar eso a toda la población de Cochabamba, pero siempre y cuando mi muestra sea bastante representativa, ¿no? Entonces, dentro de la estadística inferencial tenemos varios tests, ¿no? Y en estos tests de estadísticos, algunos son paramétricos y otros no paramétricos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos los tests paramétricos, tenemos todos aquellos porque tenemos que tener una variable bien distribuida normalmente, es decir, que sea dentro de lo normal los sucesos. Y los no paramétricos que digamos no importa que sea normal o anormal los sucesos, ¿no? Entonces de esa manera nosotros utilizamos los tests que son correspondientes. Además de ello hay que hacer énfasis también que es muy importante saber el tipo de variable con la que estamos trabajando para saber hacer el test estadístico. Básicamente haciendo un resumen muy pequeño, entonces en eso se está basado el libro.